La tos me ahogaba mientras ellos reían como si fuera un chiste. Mi sopa ardía como fuego, y sus miradas ardían incluso más. «Despiértate, Eulalia, te estás volviendo inútil», dijo mi nuera sonriendo. Mi hijo soltó una carcajada que quebró mi alma. Me levanté mareada, caminé al cofre familiar lentamente. Saqué mi testamento, el que ellos contaban como garantizado. Encendí una cerilla mientras sus risas se apagaban, y quemé el testamento frente a ellos, sin temblar un segundo. Soy Eulalia Montes, 71 años. Dediqué mi vida entera a cuidar marido, hijo e incluso a la nuera. Pero aquella cucharada de sopa con pimienta y esas risas revelaron algo brutal. Su desprecio no era accidente. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La pimienta ardía en mi garganta mientras mi nuera celebraba la escena cruelmente. Cada granito de esa especia maldita se clavaba como agujas microscópicas, provocando una tos que me dobló sobre la mesa del comedor. Clara observaba mi sufrimiento con una sonrisa que helaba la sangre. Mi hijo soltó carcajadas que perforaron mi dignidad ya debilitada durante años. Ese sonido, que alguna vez fue música para mis oídos cuando Julián era pequeño, ahora sonaba como cristales rompiéndose dentro de mi pecho. No había nada de inocente en esa risa. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, no por la sopa, sino por ellos. El agua salada se mezclaba con la sensación de fuego en mi boca, pero el dolor físico no era nada comparado con la punzada que atravesaba mi corazón. Mis propios hijos, mi propia familia, riéndose de mi agonía. «Es para despertarte», dijo Clara, burlándose de mi edad abiertamente frente a todos. Sus palabras cortaban como cuchillos afilados. No era la primera vez que insinuaba que yo estaba perdiendo facultades, que me estaba volviendo una carga inútil para la familia. Mi hijo, Julián, repitió el comentario como si fuera un chiste familiar inofensivo. «Sí, mamá, necesitas un poco de emoción en tu vida», agregó entre risotadas, como si torturar a la mujer que lo crió fuera entretenimiento familiar apropiado. Mi nieta bajó la mirada avergonzada al ver el trato humillante hacia mí. Sofía, de apenas 12 años, parecía entender mejor que los adultos lo que estaba ocurriendo. Sus ojitos brillantes se llenaron de lágrimas que ella intentaba esconder detrás de su cabello castaño. Me sostuve en la mesa intentando recuperar aire mientras ellos continuaban riendo. Mis nudillos se pusieron blancos del esfuerzo por mantenerme erguida. La tos seguía sacudiendo mi cuerpo como si quisiera expulsar no solo la pimienta, sino años de dolor acumulado. Pensé momentáneamente en todos mis sacrificios que jamás recibieron verdadero reconocimiento. Las noches sin dormir cuando Julián tenía fiebre, los trabajos extras para pagar su universidad, las veces que renuncié a mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos. El ardor en mi garganta reflejaba perfectamente el ardor interno de traición. Era como si mi propio cuerpo estuviera gritando la verdad que mi mente había negado durante tanto tiempo. Mi familia me veía como un objeto de diversión, no como un ser humano digno de respeto. Clara me llamó exagerada, insinuando fragilidad mental por parte de una anciana inútil. «Ay, Eulalia, siempre haciendo drama por todo. Solo fue un poco de condimento extra», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar razonable ante los demás. Julián no me preguntó si estaba bien. Apenas comentó sobre dramas innecesarios. Ni una pizca de preocupación genuina en su voz. Solo fastidio por tener que lidiar con la exageración de su madre. Como si mis sentimientos fueran una molestia para su comodidad. Sentí un temblor recorrer mis manos, mezcla de rabia, tristeza y claridad. Era extraño, pero en medio de toda esa humillación, algo se estaba despertando dentro de mí. Una fuerza que había estado dormida durante décadas. Me puse de pie lentamente, sintiendo mi voz interior despertar finalmente. Mis piernas temblaron, pero no de debilidad. Era la vibración de una decisión que se estaba formando en lo más profundo de mi ser. Caminé hacia el cofre familiar,
donde guardaba documentos importantes y recuerdos valiosos. Mis pasos resonaban en el silencio que se había instalado de repente en el comedor. Clara y Julián me observaban con curiosidad, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Cada paso pesaba como décadas de humillaciones silenciosas acumuladas en mi corazón. Recordé cada burla disfrazada de broma, cada comentario sobre mi edad, cada vez que me hicieron sentir como un estorbo en mi propia casa. Abrí el cofre y vi mi testamento encima de viejas fotografías familiares. Ahí estaba, ese documento que tantas veces había revisado, actualizando los montos, asegurándome de que mis hijos estuvieran bien protegidos cuando yo ya no estuviera. Observé el nombre de Julián repetido como beneficiario principal sin condiciones. La casa, los ahorros, las inversiones. Todo para él, sin restricciones, sin requisitos de respeto o cariño. Solo el amor incondicional de una madre que creía merecer algo de dignidad a cambio. Recordé cómo financié su universidad, bodas, mudanzas y caprichos de pareja. Cada peso invertido en su futuro, cada sacrificio personal que hice para que él tuviera una vida mejor que la mía. Y así me lo agradecía, con pimienta en la sopa y risas crueles. Comprendí brutalmente que yo había alimentado a quienes despreciaban mi existencia. Durante años les había dado poder sobre mí al depender de su aprobación, al buscar su amor en lugar de exigir su respeto. Sostuve el testamento con firmeza, decidida a cambiar mi historia para siempre. El papel crujía entre mis dedos como una promesa. Ya no sería la víctima silenciosa de sus crueldades. Era hora de que aprendieran que las acciones tienen consecuencias. Con el testamento entre mis manos temblorosas, las memorias se agolparon como una avalancha. Todo lo que había dado, todo lo que había perdido por ellos, se desplegaba ante mí con una claridad dolorosa. Renuncié a mi carrera docente para cuidar de mi madre enferma completamente sola. Tenía apenas 25 años cuando mamá sufrió el derrame cerebral. Los médicos dijeron que necesitaría cuidados las 24 horas. Mis hermanos desaparecieron como humo, pero yo dejé mi puesto en la escuela primaria donde tanto me había costado conseguir trabajo. Trabajé noches enteras como costurera para costear los estudios de Julián. Mientras él dormía plácidamente, yo me quedaba despierta hasta el amanecer, bordando vestidos de novia y arreglando ropa para las señoras del barrio. Mis dedos sangraron literalmente sobre las telas, pero cada peso ganado iba directo a su educación. Vendí mis joyas heredadas para pagar la entrada de su primer apartamento, el anillo de compromiso de mi abuela, los aretes de perlas que mamá me había dejado, todo desapareció en el mostrador de la casa de empeño. Julián me abrazó ese día, prometiendo que me devolvería cada centavo. Eso fue hace 15 años. Nunca más mencionó el tema. Preparé sus desayunos diarios durante 30 años sin recibir agradecimiento auténtico. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Desde que tenía 5 años hasta que se casó con Clara, ni una sola vez escuché un «gracias, mamá» que sonara genuino. Era su derecho, no mi regalo. Sostuve emocionalmente a Clara cuando ella perdió su trabajo y autoestima. Durante 3 meses lloró en mi hombro todas las tardes. Yo la escuchaba, la consolaba, le preparaba té de manzanilla y le decía que todo estaría bien. Cuando finalmente consiguió otro empleo, se olvidó de mencionarme en su discurso de agradecimiento familiar. Fui niñera gratuita de mis nietos mientras ellos disfrutaban vacaciones costosas. Sofía y Diego se quedaban conmigo cada verano durante semanas completas. Los alimentaba, los bañaba, los llevaba al parque, les leía cuentos. Mientras tanto, Clara y Julián se paseaban por Europa gastando el dinero que yo había ayudado a ahorrar. Cubrí deudas que ellos ocultaron irresponsablemente bajo pretextos manipulativos convincentes. «Solo por esta vez, mamá», decía Julián cuando llegaba con facturas vencidas. «Te lo devolvemos el próximo mes». Nunca lo hacían, pero yo seguía pagando porque la familia se ayuda. Fueron miles y miles de pesos desaparecidos en el aire. Escuché críticas constantes sobre mi forma de vestir, cocinar y hasta caminar. Clara siempre tenía un comentario preparado, que mi falda estaba pasada de moda, que la sopa tenía mucha sal,
que caminaba muy lento para su gusto. Nunca era suficientemente buena para sus estándares. Acepté silencios punitivos cuando no podía decir sí a todo inmediatamente. Si me tardaba en responder a una petición, si dudaba antes de abrir mi cartera, si mostraba cualquier signo de cansancio, me castigaban con días de indiferencia total, como si fuera una niña malcriada. Fui tratada como un mueble útil, pero emocionalmente descartable en su hogar. Cuando me necesitaban para cocinar, limpiar o cuidar niños, ahí estaba Eulalia. Cuando querían intimidad familiar, conversaciones importantes o momentos especiales, yo sobraba, como una lámpara que se enciende cuando conviene. Anulé invitaciones personales para cuidar a mis nietos porque solo yo podía. Mi amiga Rosa me había invitado varias veces a su casa de campo. Siempre cancelaba a último momento porque Clara aparecía con emergencias que requerían mi presencia inmediata. Rosa dejó de invitarme. Clara decía que las suegras deberían ser prácticas, no emocionales, reduciéndome a función. Según su filosofía, yo no tenía derecho a sentimientos propios. Mi rol era servir, no sentir. Ser útil, no humana. Como si el amor maternal fuera un electrodoméstico que se activa con un botón. Julián asumía que yo prefería quedarme en casa, sin considerar mis deseos personales. Nunca me preguntó si quería viajar, salir, conocer gente nueva. En su mente, yo era feliz siendo la guardiana perpetua del hogar familiar. Mi propia vida no existía como concepto. Mis sueños envelecieron antes de mí mientras yo servía a todos. Quería estudiar historia del arte, aprender francés, tal vez escribir un libro sobre las mujeres de mi generación. Todo quedó archivado en algún rincón de mi corazón mientras yo me dedicaba a cumplir los sueños de otros. Amigos desaparecieron porque mi familia consumía completamente mi tiempo y energía. Las invitaciones se fueron espaciando hasta desaparecer. Nadie quiere estar con alguien que siempre cancela, que siempre tiene compromisos familiares más importantes que la amistad. Acepté que me llamaran dramática siempre que expresaba cualquier incomodidad legítima. Si protestaba por algo, si mostraba tristeza o cansancio, era puro teatro. Mis emociones se convirtieron en el chiste familiar, la abuela dramática que exageraba todo. Llegué a creer que yo realmente no merecía ser oída o respetada. Después de años de ser minimizada, empecé a creer sus versiones. Tal vez sí era exagerada, tal vez sí estaba pidiendo demasiado, tal vez el amor incondicional significaba aceptar cualquier trato. El padrón de explotación estaba claro. Yo daba todo, recibía migallas emocionales. Era un intercambio desigual que había aceptado por décadas. Mi amor incondicional se había convertido en su licencia para abusar. La sopa con pimienta apenas reveló lo que siempre fue evidente. No fue un accidente, fue un símbolo, el resumen perfecto de cómo me veían. Alguien de quien se podían burlar sin consecuencias, alguien cuyo sufrimiento era entretenimiento. Y en aquel instante sentí que mi vida precisaba cambiar drásticamente. Con el testamento temblando en mis manos, entendí que tenía el poder de reescribir mi historia. Ya no sería la víctima silenciosa de su ingratitud. El poder de cambiar mi destino pulsaba en mis venas, pero antes necesitaba entender completamente lo que había estado viviendo. Con una lucidez que me sorprendió, comencé a reconstruir la verdad que había estado negando durante años. Recordé comentarios de Clara insinuando que yo vivía gratis en mi propia casa. «¿Qué suerte tienes, Eulalia, de no pagar renta?», decía con esa sonrisa falsa cada vez que yo compraba algo para mí misma. Como si mi casa, comprada con mis ahorros de toda la vida, fuera una caridad que ella me otorgaba. Julián repetía que cuidarte cuesta tiempo, aunque yo hacía todo por ellos. Lo decía especialmente cuando yo necesitaba algo tan simple como que me llevaran al médico o me acompañaran al banco. Como si mi existencia fuera una carga pesada que ellos cargaban por bondad infinita. Releí mensajes antiguos donde Clara pedía favores excesivos sin agradecer nada. En mi teléfono encontré decenas de textos. «Eulalia, ¿puedes cuidar a los niños mañana? Necesito que prepares comida para 15 personas. ¿Tienes dinero prestado para la reparación del auto?»
Nunca un por favor, nunca un gracias genuino. Noté cómo mis límites siempre eran ridiculizados como caprichos infantiles injustificados. Cuando yo decía estoy cansada o necesito descansar, ellos intercambiaban miradas de exasperación. Como si una mujer de 71 años no tuviera derecho a sentir fatiga después de trabajar toda la vida. Observé fotografías familiares y vi cómo me relegaban a los márgenes constantemente. En las fotos de cumpleaños, vacaciones y celebraciones, yo aparecía siempre en las orillas, cortada a medias, o simplemente ausente porque era yo quien tomaba la imagen. Era invisible incluso en los recuerdos. Entendí que la pimienta no fue broma. Fue un mensaje claro de inferioridad. Clara no estaba jugando. Estaba marcando territorio, estableciendo jerarquías. Me estaba diciendo, sin palabras, que yo era tan poco importante que podían torturarme por diversión y yo no tenía derecho a protestar. Vi cómo Clara enseñaba a mis nietos que reírse de mí era aceptable. La abuela es muy dramática, les decía cuando yo mostraba cualquier emoción genuina. No le hagan caso cuando se pone así. Estaba criando a una nueva generación para que me viera como objeto de burla. Reconstruí mentalmente años de manipulación emocional disfrazada de humor cordial. Cada broma sobre mi edad, cada comentario sobre mi apariencia, cada risita cuando yo cometía un error menor. No era humor familiar cariñoso, era bullying sistemático disfrazado de diversión. Me golpeó la certeza de que yo era su sirvienta emocional. Estaba ahí para servir, consolar, proveer y desaparecer cuando ya no me necesitaran, como esos electrodomésticos que solo se notan cuando dejan de funcionar. Mi valor estaba en mi utilidad, no en mi humanidad. Comprendí que esperaban heredar todo como recompensa automática por soportarme. En su mente retorcida, ellos me estaban haciendo un favor al mantenerme en sus vidas. El testamento no era un regalo de amor maternal. Era el pago que yo les debía por aguantar mi existencia molesta. El testamento parecía para ellos un contrato vitalicio de explotación materna. Mientras más lo pensaba, más claro se volvía. Ellos habían calculado fríamente cuánto valía la pena soportar mis dramas a cambio de la herencia futura. Era una inversión económica, no un vínculo afectivo. Recordé que Julián nunca me visitaba sin un pedido escondido. Cada llamada telefónica, cada visita sorpresa, cada abrazo aparentemente espontáneo venía acompañado de una solicitud. Dinero, favores, tiempo, energía. Nunca venía solo a verme porque me extrañara. Clara siempre opinaba sobre mi dinero como si fuera de familia inmediatamente. Deberías invertir en esto, no gastes en eso. Ese dinero podría usarse mejor. Como si mis ahorros fueran fondos comunitarios que ella tenía derecho a administrar desde ahora. Vi que mi bondad se transformó, en sus manos, en obligación permanente. Cada gesto generoso que yo había tenido hacia ellos se convirtió en precedente, en expectativa, en derecho adquirido. No era amor correspondido, era manipulación refinada durante décadas. La falta de reciprocidad revelaba un vínculo profundamente tóxico y desigual. Yo daba amor, tiempo, dinero, cuidados, comprensión. Ellos me daban tolerancia condescendiente y promesas vacías. Era un intercambio completamente desequilibrado que yo había normalizado por amor ciego. Asumí dolorosamente que yo enseñé, sin querer, a tratarme así. Al aceptar cada humillación, al justificar cada crueldad, al perdonar cada falta de respeto, yo había creado el monstruo que ahora me devoraba. Había sido cómplice involuntaria de mi propia degradación, pero también comprendí que era capaz de cambiarlo radicalmente. Si yo había enseñado esos patrones destructivos, también podía romperlos. Tenía el poder de reescribir las reglas del juego familiar. Ya no sería la víctima silenciosa de su ingratitud sistemática. Aquel testamento temblaba en mis manos como símbolo de mi esclavitud emocional. Era la cadena dorada que me mantenía atada a su desprecio. Mientras existiera esa promesa de herencia, ellos se sentían con derecho a tratarme como quisieran. Era mi carta de libertad y su sentencia de independencia forzosa. Mi respiración se estabilizó cuando decidí deshacerme de él para siempre.
Una calma extraña invadió mi cuerpo. Era la serenidad de quien finalmente encuentra el coraje para hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Ya no temía su reacción. Finalmente entendí. No era ingratitud aislada, era un sistema completo de desprecio. Llevaban años construyendo una estructura familiar donde yo era el escalón más bajo, donde mi función era sostener a todos los demás mientras nadie me sostenía a mí. Pero ese sistema estaba a punto de colapsar. El sistema de desprecio que acababa de descubrir estaba a punto de revelar su cara más cruel. Mientras yo sostenía el testamento con manos temblorosas, Clara y Julián se alejaron hacia la cocina, creyendo que no podía escucharlos desde el comedor. Escuché a Clara murmurar que yo debería vivir en residencia barata ya. Sus palabras flotaron hasta mí como veneno destilado. No hablaba con rabia ni frustración. Su tono era calculadoramente frío, como quien discute qué hacer con un mueble viejo que ya no sirve. Julián respondió que, pronto, podrían organizar mi mudanza sin consultar mi opinión. Después de las fiestas navideñas, agregó con la naturalidad de quien planifica unas vacaciones. Ya tengo información de algunos lugares decentes y baratos, como si yo fuera un problema logístico a resolver. Sus voces demostraban planificación previa para deshacerse de mí cómodamente. No era una conversación espontánea. Era la continuación de discusiones que habían tenido a mis espaldas durante quién sabe cuánto tiempo. Habían estado diseñando mi futuro sin incluirme en las decisiones sobre mi propia vida. Sentí una mezcla brutal de náuseas, rabia y lucidez inesperada. Mi estómago se contrajo como si hubiera recibido un puñetazo, pero al mismo tiempo mi mente se aclaró de una manera que no experimentaba desde hacía años. Era como si un velo se hubiera rasgado de golpe. Me vi retratada como estorbo, no como madre que entregó su vida. En sus palabras yo no era Eulalia, la mujer que los había criado y sostenido. Era simplemente un problema a resolver, una molestia que ocupaba espacio valioso en sus planes de vida cómoda. Mi nieta preguntó tímidamente si yo estaba triste, rompiéndome el corazón. Sofía se acercó a mí con esos ojos enormes, llenos de preocupación genuina. «Abuela, ¿por qué estás llorando?», susurró tocando mi brazo con su manita tibia. Al menos alguien en esa casa aún tenía corazón. Clara le respondió: «Las abuelas se ponen sensibles, ignórala». Ni siquiera se molestó en bajar la voz. Le estaba enseñando a mi propia nieta que mis sentimientos no importaban, que yo era una anciana dramática cuyas emociones podían descartarse sin consideración. Esa frase me atravesó como una espada emocional directa. Fue el momento exacto donde algo se rompió irreparablemente dentro de mí. No solo me estaba humillando a mí, estaba destruyendo la posibilidad de que mis nietos me vieran como un ser humano digno de respeto y compasión. Y entendí que estaban educando a otra generación para menospreciarme. Sofía y Diego aprenderían que las personas mayores son desechables, que el amor familiar tiene fecha de vencimiento, que la gratitud es opcional cuando se trata de los sacrificios de los abuelos. Caminé hacia la chimenea con el testamento fuertemente entre mis dedos. Mis pasos sonaron firmes sobre el piso de madera, cada uno marcando el ritmo de una decisión que se cristalizaba en mi pecho. El documento que había representado mi legado de amor se había convertido en el instrumento de mi liberación. Ellos me observaban sin imaginar lo que estaba a punto de hacer. Clara y Julián regresaron del murmullo conspirador en la cocina para encontrarme parada frente a la chimenea, inmóvil como una estatua. «¿Qué haces ahí parada, mamá?», preguntó Julián con esa irritación casual que tanto conocía. La cerilla brilló y escuché a Clara tragar saliva inquieta. Cuando encendí esa pequeña llama, el sonido seco del fósforo contra la caja resonó como un disparo en el silencio tenso del comedor. Vi cómo los ojos de Clara se agrandaron cuando comprendió lo que estaba a punto de suceder. El fuego devoró el documento que les aseguraba herencia sin mérito. Las llamas lamieron las páginas donde estaban escritos sus nombres, donde se detallaban las propiedades que esperaban heredar automáticamente. 30 años de planificación patrimonial se convirtieron en humo y cenizas en cuestión de segundos. La sorpresa en sus rostros fue mi primera respiración libre en décadas.
Por primera vez en años, ellos no controlaban la situación. La expresión de shock absoluto en sus caras me llenó de una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. Era el poder recuperado después de tanto tiempo de sumisión. Julián gritó preguntando si estaba loca. Yo permanecí completamente serena. «¿Qué hiciste? ¿Estás completamente loca?», vociferó corriendo hacia la chimenea. Pero mi calma era inquebrantable. Por primera vez en décadas, sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Clara intentó apagar el fuego, pero solo quedó ceniza irrecuperable. Se arrojó al suelo tratando de rescatar algo, cualquier fragmento del documento que pudiera salvarse. Pero el papel había desaparecido completamente, llevándose consigo todas sus expectativas económicas futuras. Les dije que no heredaría quien me tratara como inutilidad ambulante. Si creen que soy una carga, si planean deshacerse de mí como un mueble viejo, entonces no tienen derecho a beneficiarse de mi muerte, declaré con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Mi voz sonó fuerte, nueva, más firme que mis últimos 40 años. Cada palabra salía de lo más profundo de mi ser, cargada de décadas de dignidad recuperada. Era la voz de una mujer que había recordado su valor después de años de permitir que otros se lo negaran. Ellos quedaron mudos, incapaces de procesar la pérdida de su seguridad económica. Clara abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, mientras Julián me miraba como si fuera una extraña que había invadido el cuerpo de su madre sumisa. Su mundo se había volteado en cuestión de minutos. Allí nació una Eulalia que ellos nunca habían conocido, ni controlado. La mujer que emergía de las cenizas de ese testamento era alguien completamente nueva, libre, decidida y finalmente dueña de su propio destino. Ya no era la madre sacrificada, era una mujer que había elegido su dignidad por encima de todo lo demás. La nueva Eulalia que había nacido entre las cenizas necesitaba aire para respirar. Con las piernas aún temblando por la adrenalina del enfrentamiento, me dirigí hacia la puerta principal mientras Clara y Julián seguían gritando a mis espaldas. Salí de casa y respiré aire frío para calmar mi temblor interno. La brisa de diciembre me golpeó el rostro como una bofetada refrescante. Era como si después de años respirando aire viciado, finalmente pudiera llenar mis pulmones con algo puro. Mis manos dejaron de temblar gradualmente. Me encontré con mi vecina Irene, mujer sabia que siempre observaba en silencio. Estaba regando sus plantas en el jardín delantero, como hacía todas las tardes a las 6 en punto. Cuando me vio salir de mi casa con esa expresión, dejó la manguera corriendo y se acercó inmediatamente. Me preguntó suavemente por qué yo estaba tan pálida y agitada. «Eulalia, querida, ¿qué pasó? Pareces haber visto un fantasma», dijo tomando mis manos entre las suyas. Su voz tenía esa calidez maternal que yo había olvidado que existía. No había juicio en sus ojos, solo preocupación genuina. Al contarle lo ocurrido, Irene frunció el ceño con indignación profunda. Le relaté todo: la pimienta, las risas, los murmullos sobre el geriátrico, el testamento quemado. Con cada detalle que compartía, veía cómo su expresión se endurecía más. No era la cara de alguien que pensara que yo estaba exagerando. Me dijo que llevaba años notando cómo me trataban públicamente mal. «Eulalia, he visto cómo te hablan en el jardín, cómo Clara rueda los ojos cuando expresas una opinión. He querido decirte algo durante mucho tiempo, pero no sabía si era mi lugar», confesó apretando mis manos con firmeza. Confesó que escuchó discusiones donde Clara insinuaba enviarme a geriátrico barato. «Las paredes son delgadas, querida. He oído a Clara por teléfono varias veces preguntando precios de residencias para ancianos. Hablaba de ti como si fueras un problema que resolver, no una persona que merece respeto. Me preguntó si realmente quería terminar mis días siendo humillada diariamente. ¿Eso es lo que quieres para el resto de tu vida? ¿Vivir pisoteada por gente que debería protegerte?». Me cuestionó con una intensidad que me sorprendió. Era la pregunta que yo había evitado hacerme durante décadas. Sus palabras me hicieron sentir validación externa por primera vez en años. No estaba loca. No estaba exagerando. Una persona objetiva que había observado desde afuera confirmaba lo que yo había empezado a entender.
Mi familia me estaba maltratando sistemáticamente. Irene abrazó mi espalda con compasión maternal que yo misma nunca tuve. Su abrazo fue diferente a cualquier demostración de cariño que hubiera recibido en décadas. No esperaba nada a cambio, no venía con condiciones ocultas, no era una manipulación emocional, era amor puro y desinteresado. Me habló de una abogada especializada en maltrato familiar silencioso. Se llama Carmen Vega. Ha manejado casos como el tuyo, madres mayores que son víctimas de abuso psicológico por parte de sus propios hijos. Ella entiende que no todo maltrato deja marcas físicas. Me ofreció acompañarme sin dudar, como si fuera parte de mi familia verdadera. Mañana mismo podemos ir a verla si quieres. No tienes que enfrentar esto sola, Eulalia. Yo estaré contigo en cada paso, prometió con una determinación que me conmovió hasta las lágrimas. Comprendí que no estaba loca, exagerada ni emocionalmente inestable. Todo lo contrario. Mi reacción había sido completamente cuerda ante una situación insostenible. Quemar ese testamento no fue un acto de locura, fue un acto de dignidad recuperada después de años de perdimiento. Yo estaba siendo víctima de abuso psicológico normalizado durante décadas. Irene me ayudó a ponerle nombre a lo que había vivido. No era familia complicada o diferencias generacionales. Era maltrato real, sistemático y cruel, disfrazado de dinámicas familiares normales. Irene me dijo que libertad empieza cuando una mujer reconoce su valor. Tú vales mucho más de lo que ellos te han hecho creer, Eulalia. Eres inteligente, generosa, trabajadora. No necesitas su aprobación para existir dignamente, declaró mirándome directamente a los ojos. Me sentí sostenida, acompañada y vista de una manera profundamente humana. Por primera vez en años, alguien me miraba y veía a Eulalia la persona, no a Eulalia la madre útil, la abuela conveniente, la billetera ambulante. Era una sensación tan extraña que casi me pareció irreal. Acepté su ayuda con lágrimas, pero también con coraje renovado sorprendente. Las lágrimas que corrían por mis mejillas no eran de tristeza, eran de alivio. Alivio de saber que no estaba sola, que alguien entendía mi situación, que tenía derecho a defenderme. Tenía una aliada que me veía como persona, no como carga. Irene no me toleraba ni me soportaba, genuinamente disfrutaba mi compañía, valoraba mis opiniones, respetaba mis sentimientos. Era un contraste brutal con lo que había normalizado en mi propia familia. Su presencia me permitió sentir que yo aún tenía futuro posible. Con 71 años, pensé que mi vida estaba escrita en piedra. Pero Irene me mostró que aún quedaban páginas en blanco por llenar, que aún podía elegir cómo terminar mi historia. Caminé hacia casa, sabiendo que mis días de sumisión estaban contados. Ya no regresaría como la Eulalia derrotada y silenciosa de antes. Regresaba como una mujer que había encontrado su voz y estaba decidida a usarla, sin importar las consecuencias. Por primera vez pensé en mí, no en lo que ellos necesitaban. Era una sensación extraña y liberadora. ¿Qué quería yo? ¿Cómo quería pasar el resto de mi vida? ¿Qué me haría genuinamente feliz? Eran preguntas que había enterrado bajo décadas de abnegación, pero que ahora resurgen con fuerza imparable. Las preguntas sobre mi futuro tendrían que esperar. Primero necesitaba enfrentar las consecuencias inmediatas de mi acto de liberación. Con la fuerza que Irene me había dado, regresé a mi casa para completar lo que había comenzado. Entré nuevamente en mi casa con una calma que desconcertó a todos. Clara y Julián me esperaban en la sala como buitres hambrientos. Claramente habían estado discutiendo estrategias para lidiar conmigo. Pero la mujer que regresó no era la misma que había salido 20 minutos antes. Julián intentó sermonearme, exigiendo explicación por destruir documento importantísimo. ¿Cómo pudiste quemar nuestro futuro económico? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, gritó poniéndose de pie con los puños cerrados. Su cara estaba roja de indignación, como un niño al que le han quitado su juguete favorito. Le respondí que el testamento era mío, no un derecho automático de ellos. El testamento llevaba mi firma, Julián. Yo lo escribí. Yo lo podía modificar. Yo lo podía destruir. Ustedes no tenían derecho alguno sobre ese documento.
expliqué con una serenidad que incluso a mí me sorprendió. Clara dijo que yo actuaba por senilidad, intentando invalidar mi autonomía legal. Está claro que Eulalia ya no está en sus cabales. Nadie en pleno uso de sus facultades destruiría la herencia de su propia familia, declaró con esa voz condescendiente que tanto detestaba. Les aclaré con precisión que aún tenía plena capacidad jurídica comprobada. Tengo 71 años, no 91. Mi último examen médico confirmó que estoy completamente lúcida. El doctor Herrera puede atestiguarlo si es necesario. Respondí sacando mi teléfono como si fuera a llamarlo en ese momento. Me retiré a mi dormitorio para escribir nueva disposición testamentaria inmediata. Subí las escaleras lentamente, ignorando los gritos que se intensificaban a mis espaldas. En mi escritorio tenía papel, pluma y el conocimiento legal básico que había adquirido a lo largo de los años. Decidí retirar totalmente a Clara y Julián como herederos principales absolutos. Con letra firme, escribí que, debido al maltrato sistemático y la falta de respeto hacia mi persona, retiraba todos los beneficios económicos que previamente había contemplado para ellos. Mi nueva intención era donar mi casa a una fundación de mujeres mayores vulnerables. Había leído sobre la Fundación Esperanza Dorada en el periódico. Ayudaban a mujeres de mi edad que habían sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Era el destino perfecto para mi patrimonio. Irene me acompañaría al notario para garantizar formalización sin interferencias familiares. Le envié un mensaje de texto explicando mi decisión. Su respuesta fue inmediata. Estaré lista mañana a las 8. Vas por el camino correcto, querida. Preparé copia de llaves para entregar a la fundación después del proceso concluido. Busqué en mi joyero las llaves de repuesto que guardaba desde hacía años. Pronto, esas llaves no serían mías, pero tampoco serían de quienes me habían maltratado. Clara escuchó la decisión y entró en pánico al comprender consecuencias reales. Cuando bajé y les expliqué mis planes, vi cómo la sangre se le iba del rostro. ¿Una fundación? ¿Vas a regalar nuestra herencia a completos extraños?, gritó con voz histérica. Julián cambió súbitamente de agresivo a suplicante, sin mostrar arrepentimiento genuino. «Mamá, espera, podemos hablar esto. Tal vez me alteré demasiado. Podemos encontrar una solución que funcione para todos», dijo acercándose con las manos extendidas, como si yo fuera un animal salvaje que necesitara ser calmado. Me dijo que podíamos negociar, revelando motivación únicamente económica. No pidió perdón por las humillaciones. No reconoció su maltrato. Solo quería negociar términos para mantener acceso a mi dinero. Era exactamente la confirmación que necesitaba de que había tomado la decisión correcta. Le respondí que dignidad no se negocia, ni se compra nunca. Mi respeto hacia mí misma no está en venta, Julián. No hay cantidad de promesas o cambios temporales que puedan borrar años de humillación sistemática. Declaré mirándolo directamente a los ojos. Clara gritó que arruinaría la vida de mis nietos responsabilizándome injustamente. «Estás siendo egoísta. Sofía y Diego no tienen culpa de nada. Vas a dejarlos sin herencia por un capricho de anciana resentida», vociferó señalándome con el dedo como si yo fuera una criminal. Le recordé que quien arruina vidas es quien humilla y desprecia, no quien se protege. Los niños aprenden lo que ven en casa, Clara. Si ustedes me tratan sin respeto, ellos aprenderán que maltratar ancianos es normal. Yo estoy protegiendo su educación moral, no arruinándola. Por primera vez hablé con autoridad que ellos nunca habían visto en mí. Mi voz no temblaba, mis manos no sudaban, mi postura era erguida y firme. Era la voz de una mujer que había recuperado su poder después de décadas de prestárselo a otros. Tomé mis documentos, mi bolso y anuncié que saldría por algunos días. Necesito tiempo para pensar sin presión emocional constante. Cuando regrese, espero encontrar una casa más respetuosa o comenzaré los trámites de mudanza inmediatamente. Informé mientras revisaba que tuviera todo lo necesario. Clara preguntó dónde iba. Respondí que a recuperar mi vida finalmente. Voy a recordar quién era yo antes de convertirme en su sirvienta emocional. Voy a redescubrir qué quiero para el resto de mis años en este mundo, contesté sin dar detalles específicos. Dejé mi casa sin mirar atrás.
sintiéndome extraordinariamente ligera por dentro. Cada paso que me alejaba de esa puerta me liberaba de décadas de peso emocional. Era como si hubiera estado cargando una mochila invisible, llena de piedras, y finalmente me hubiera permitido soltarla en el suelo. La sensación de libertad que experimenté al dejar mi casa duró exactamente hasta que llegué a casa de Irene. Ahí comenzó a manifestarse la verdadera naturaleza de Clara y Julián, cuando perdieron el control que habían ejercido sobre mí durante décadas. Julián me llamó 20 veces en 2 horas exigiendo explicaciones coercitivas. Mi teléfono no paraba de sonar. Regresa inmediatamente. Esto es ridículo. Vas a arruinar a toda la familia. Sus mensajes de voz se volvían cada vez más agresivos, revelando una desesperación que nunca había visto en él. Clara envió mensajes acusándome de ingrata después de todo lo que hicieron. Después de tantos años cuidándote, nos pagas así, escribió en uno de los textos, como si tolerar mi existencia hubiera sido un sacrificio heroico de su parte, cuando la realidad era exactamente lo contrario. Se victimizaron rápidamente, intentando invertir responsabilidades del abuso cometido. En cada llamada y mensaje, ellos eran las víctimas inocentes de una madre irracional y malagradecida. Habían reescrito la historia completamente, borrando años de maltrato sistemático para convertirse en los perjudicados. Intentaron manipular a mis nietos para pedirme volver por la familia. Sofía me llamó llorando. Abuela, mamá dice que ya no nos quieres porque te fuiste de casa. ¿Es verdad? ¿Hicimos algo malo? Mi corazón se partió al escuchar esa vocecita confundida y asustada. Les respondí con serenidad que respetaba a los niños, pero necesitaba distancia. Los amo mucho, mis tesoros, pero a veces los adultos necesitamos tiempo para pensar. Esto no es culpa de ustedes y siempre serán importantes para mí. Les expliqué con toda la paciencia que pude reunir. Julián apareció en casa de Irene furioso, golpeando la puerta violentamente. Los golpes resonaban como martillazos en la madera. «Sé que está ahí, mamá. Sal inmediatamente. Tenemos que hablar», gritaba desde la calle con una agresividad que me asustó profundamente. Irene enfrentó su ira con firmeza inesperada para una mujer tan pequeña. Abrió la puerta solo unos centímetros y le habló con una autoridad que me dejó sorprendida. «Joven, baje la voz inmediatamente. Esta es una zona residencial tranquila y su madre es una invitada respetada en mi hogar». Le advirtió que cualquier otra agresión motivaría intervención policial inmediata. «Si continúa con esta actitud violenta, llamaré a las autoridades sin dudarlo. Su madre está aquí por voluntad propia y tiene derecho a decidir con quién quiere hablar», declaró sosteniendo su teléfono en la mano. La expresión de sorpresa de Julián reveló que nunca había sido enfrentado así. Claramente esperaba que Irene se intimidara o me entregara como si fuera su propiedad. Nunca había encontrado a alguien que defendiera mi derecho a tomar mis propias decisiones sin consultarle a él primero. Clara llamó llorando teatralmente a otros familiares para manipular percepciones. Según Irene, que escuchó las conversaciones desde su jardín, Clara contactó a primos, tíos y conocidos contándoles que yo había perdido la razón y necesitaba intervención familiar urgente. Me acusaron falsamente de trastornos mentales para justificar sus comportamientos abusivos. Está senil, ha perdido el juicio, necesita ayuda profesional, decían a quien quisiera escucharlos. Era más fácil declararme incompetente que admitir sus propias crueldades. Al ver que no cedía, recurrieron a amenaza económica sobre mis propios bienes. Julián me envió un texto amenazando con buscar alternativas legales para proteger los intereses familiares. Como si mis propias pertenencias fueran patrimonio familiar que él tenía derecho a administrar. Yo ya tenía asesoría legal, así que sus palabras perdieron completamente efecto. Carmen Vega, la abogada que Irene me había recomendado, me había explicado claramente mis derechos. Tenía plena capacidad legal para disponer de mis bienes como considerara apropiado. Irene se convirtió en mi escudo emocional y logístico durante esos días duros. Filtró llamadas, recibió visitas no deseadas,
Me preparó comidas tranquilas y me ofreció el espacio seguro que necesitaba para procesar todo lo que estaba viviendo. Era la familia que nunca tuve. Mis nietos me enviaron dibujos diciendo que me extrañaban profundamente. Sofía dibujó una casa con una abuela sonriendo en el jardín. Diego me mandó un corazón rojo con la frase «Te quiero, abuela», escrita con letras torcidas. Esos gestos inocentes me recordaron por qué valía la pena luchar. Esa ternura contrastó con la brutalidad emocional de sus padres. Mientras los niños expresaban amor puro y confusión genuina, Clara y Julián solo mostraban rabia por la pérdida de control económico. La diferencia era abismal y dolorosa. Clara comenzó a mostrar signos de desesperación ante pérdida de control habitual. Según los vecinos, había empezado a beber más y a discutir públicamente con Julián sobre culpabilidades en la situación. Su mundo perfectamente manipulado se estaba desmoronando. Julián alternaba insultos con súplicas, revelando dependencia emocional y financiera mía. En la misma conversación me llamaba loca egoísta y después suplicaba, por favor, piensa en la familia. Era evidente que había construido toda su estabilidad económica sobre la base de mi futuro patrimonio, pero yo ya no reaccionaba. Mis límites eran firmes, nuevos, irrompibles. Por primera vez en décadas, sus emociones no controlaban las mías. Sus gritos no me asustaban, sus lágrimas no me culpabilizaban, sus amenazas no me doblegaban. Era una sensación extraña, pero poderosa. Ellos enfrentaban por primera vez consecuencias reales de sus actos prolongados. Durante años habían maltratado sin repercusiones, porque yo siempre perdonaba, siempre cedía, siempre priorizaba la armonía familiar sobre mi propia dignidad. Pero esos días habían terminado para siempre. Ver a mis propios hijos enfrentando las consecuencias de sus actos sin poder manipularme fue solo el comienzo de una transformación mucho más profunda. Lo que descubrí en los días siguientes cambiaría mi perspectiva sobre la vida para siempre. Pasé las primeras noches con Irene, sintiendo una paz que desconocía completamente. Su casa tenía un silencio diferente al de la mía. No era el silencio tenso de quien espera el próximo comentario hiriente, sino el silencio cálido de un hogar donde las personas se respetan mutuamente. Cocinamos juntas, hablamos profundamente y me sentí tratada como igual. Irene me pedía mi opinión sobre el sazón, escuchaba mis anécdotas con interés genuino, reía con mis chistes sin condescendencia. Era una sensación tan extraña que al principio me costaba creer que fuera real. Dormí sin sobresaltos, por primera vez en muchos años de tensión constante. No despertaba a las 3 de la madrugada, preocupándome por lo que había hecho mal ese día, o anticipando las críticas del día siguiente. Mi cuerpo finalmente se relajó después de décadas de estar en guardia permanente. Pensé en mis sueños de juventud que habían quedado suspendidos indefinidamente. Cuando tenía 20 años quería ser muchas cosas: artista, viajera, escritora, restauradora de antigüedades. Todos esos sueños habían sido archivados bajo la etiqueta de responsabilidades familiares, hasta que los olvidé completamente. Recordé mi deseo antiguo de estudiar restauración de muebles artesanales. Mi abuelo había sido ebanista y yo solía acompañarlo a su taller cuando era niña. El olor a madera, el sonido de las herramientas, la satisfacción de ver algo viejo convertirse en hermoso otra vez. Todo eso había quedado enterrado bajo décadas de obligaciones. Irene me animó a inscribirme en un taller cercano especializado en carpintería fina. ¿Por qué no, querida? Tienes 71 años, no 101. Aún te quedan muchas cosas por aprender y disfrutar, me dijo mientras revisábamos los folletos informativos que había conseguido en el centro cultural. Sentí entusiasmo juvenil recorrer mi cuerpo como electricidad dulce e inesperada. Era una emoción que había olvidado que existía, la ilusión pura de hacer algo nuevo, algo que me gustara realmente, algo que fuera solo para mí, no para servir a otros, sino para alimentar mi propia alma. Fui al taller y el olor a madera me hizo llorar suavemente. Lágrimas de nostalgia, de reconocimiento, de amor recuperado hacia una parte de mí misma que había creído muerta.
El aroma me transportó instantáneamente a los veranos de mi infancia en el taller del abuelo. El maestro artesano dijo que el talento no envejece, solo espera despertar. Don Roberto, un hombre de 80 años con manos aún firmes, me recibió con una sonrisa cálida. Las manos que han trabajado toda la vida tienen memoria, señora Eulalia. Solo necesitan recordar movimientos que nunca olvidaron realmente. Compré herramientas básicas con el dinero que antes gastaba en ellos. Era irónico. Los cientos de pesos que mensualmente destinaba a caprichos de Clara y Julián ahora se convertían en mi inversión personal. Cada herramienta que compraba era un paso hacia mi independencia emocional. Comencé a restaurar una cómoda antigua que perteneció a mi abuela querida. Don Roberto me permitió elegir una pieza del depósito del taller. Cuando vi esa cómoda descuidada y rayada, supe inmediatamente que era perfecta. Como yo, necesitaba amor y paciencia para volver a brillar. Cada lijado era una capa de dolor que desaparecía también conmigo misma. Era terapéutico en formas que no esperaba. Con cada pasada de la lija, removía no solo barniz viejo, sino también años de humillación acumulada. Era como pulir mi propia alma. Descubrí que mi mente estaba más lúcida que nunca sin humillación diaria. Sin el estrés constante de anticipar críticas y burlas, mi capacidad de concentración se agudizó notablemente. Podía enfocarme en proyectos por horas, sin esa ansiedad de fondo que había normalizado. Caminé por plazas, respiré libertad y sentí mi cuerpo reconectarse con el mundo. Plaza San Martín, que antes evitaba porque perdía tiempo, se convirtió en mi lugar de meditación matutina. Observaba a otros mayores alimentando palomas, jugando ajedrez, simplemente existiendo sin disculparse. Comprendí que yo podía existir fuera de ser madre y cuidadora perpetua. Durante 50 años, mi identidad había sido exclusivamente relacional. Madre de Julián, suegra de Clara, abuela de Sofía y Diego. Pero Eulalia, la persona individual, había estado ahí todo el tiempo esperando ser redescubierta. Sentí curiosidad por mí misma, por mis gustos, límites e identidad real. ¿Qué música me gustaba cuando nadie me criticaba por ruidosa? ¿Qué colores prefería cuando nadie opinaba que estaban pasados de moda? ¿Cómo me vestía cuando solo tenía que complacerme a mí misma? Tomé conciencia de que había sobrevivido años alimentando un vínculo destructivo, como alguien que mantiene viva una planta venenosa creyendo que es una flor. Había invertido décadas de energía vital en sostener relaciones que me drenaban en lugar de nutrirme. El futuro comenzó a sentirse posible, abierto, amplio y profundamente mío. Por primera vez en décadas, cuando pensaba en mañana o el próximo año, las posibilidades parecían infinitas. No estaba limitada por las necesidades o expectativas de otros. Ya no necesitaba permiso emocional de quienes nunca me valoraron realmente. Podía tomar decisiones sin consultarle a Julián, sin temer las críticas de Clara, sin justificar mis elecciones ante nadie más que yo misma. Era una libertad embriagadora y aterradora a la vez. Descubrí que mi renacimiento apenas estaba comenzando y no tenía retorno. Como una mariposa que ha roto el capullo, ya no había forma de volver al estado anterior. La Eulalia sumisa y temerosa había muerto para siempre, y en su lugar emergía una mujer que apenas comenzaba a conocerse a sí misma. Mientras mi alma se expandía como una flor que finalmente encuentra sol, la vida de Clara y Julián comenzó a desmoronarse de maneras que ninguno de nosotros había anticipado. Mi ausencia reveló cuán profundamente dependían de mí para sostener sus vidas aparentemente exitosas. Julián perdió un contrato importante porque contaba con mi herencia garantizada. Había presentado una propuesta para ampliar su negocio de consultoría, prometiendo una inversión inicial que planeaba financiar con mi casa. Cuando el inversionista descubrió que esa garantía ya no existía, retiró inmediatamente su respaldo. Clara enfrentó críticas de la familia por no controlar la situación convenientemente. Sus propios hermanos la cuestionaron por permitir que una anciana testaruda desbaratara los planes familiares. Como si yo fuera una mascota rebelde que debía ser disciplinada, no una mujer autónoma con derechos propios.
Mis nietos preguntaban por mí, generando tensión emocional dentro de la casa. Sofía lloraba cada noche preguntando cuándo regresaría, mientras Diego se había vuelto rebelde en la escuela. Los niños sentían la ausencia de la única figura que les daba amor incondicional, sin expectativas. La economía doméstica de ellos se desmoronó sin mis pagamentos constantes de despesas. Clara descubrió que llevaba años viviendo por encima de sus posibilidades, subsidiada por mis préstamos mensuales que nunca devolvía. Sin esos fondos, no podían mantener el nivel de vida que proyectaban hacia el exterior. Iniciaron discusiones diarias, culpándose mutuamente por la pérdida del testamento. Según Irene, que escuchaba los gritos desde su jardín, Clara acusaba a Julián de no haber manejado mejor mi carácter, mientras él le reprochaba a ella haber sido demasiado obvio con su desprecio hacia mí. Julián admitió que contaba con mi casa para financiar nuevos proyectos arriesgados. En una conversación telefónica que escuché por casualidad cuando llamó a Irene buscándome, confesó que había comprometido mi propiedad como garantía en varios planes de negocio. Mi herencia ya estaba gastada antes de mi muerte. Clara percibió que sin mi dinero perderían el padrón de vida que ostentaban. Las comidas en restaurantes caros, la ropa de marca, las vacaciones anuales, el auto nuevo cada 2 años. Todo había sido financiado indirectamente por mis ahorros de toda una vida de trabajo honesto. Tentaran contratar abogados para reverter mi decisión sin cualquier base legal. Gastaron los pocos ahorros que tenían consultando 3 bufetes diferentes, solo para escuchar la misma respuesta. Yo tenía pleno derecho legal de disponer de mis bienes como considerara apropiado. A notícia se espalhou entre familiares y amizades, prejudicando a reputación deles. Los vecinos comenzaron a comentar discretamente sobre la familia que había maltratado tanto a su madre anciana que ella había preferido huir de casa. Su imagen de familia perfecta se desplomó públicamente. O pai de Clara demostró vergüenza del comportamiento abusivo que ella había exhibido. Don Esteban, un hombre mayor y tradicional, llegó a visitarme a casa de Irene para disculparse personalmente por la conducta de su hija. Eulalia, yo no crié a mi hija para que tratara así a su suegra, me dijo con lágrimas en los ojos. Vecinos comentaban discretamente sobre o incidente da sopa en miña fuga. La historia se había esparcido por el barrio. La señora mayor que había quemado su testamento después de que su nuera le pusiera pimienta en la sopa como broma. La gente tomaba partido y no era a favor de Clara y Julián. A máscara social perfecta deles comenzó a rachar visiblemente diante de todos. Clara, que siempre se había presentado como la nuera ejemplar, ahora enfrentaba miradas de desaprobación en el supermercado. Julián, que presumía de ser buen hijo, recibía comentarios incómodos en reuniones de trabajo. Mi ausencia provocó un colapso emocional que reveló fragilidades deles. Sin mi presencia constante para absorber sus frustraciones y sostener sus egos, comenzaron a volcarse el uno contra el otro. La relación matrimonial que parecía sólida mostró grietas profundas. Julián percibió que nunca había aprendido a vivir sin explotar a alguien próximo. Toda su vida adulta había dependido de mi trabajo emocional no remunerado. Yo lo consolaba, lo aconsejaba, resolvía sus problemas prácticos, subsidiaba sus errores financieros. Sin esa red de seguridad, se sintió completamente perdido. Clara enfrentó isolamiento social por su arrogancia y crueldades reveladas. Las otras madres en el colegio de los niños comenzaron a tratarla con frialdad, después de que se corriera la voz sobre su comportamiento. Nadie quería asociarse con alguien capaz de maltratar a una anciana vulnerable. Mis nietos lloraron preguntando por qué yo no volvía para casa. Sofía dibujó una familia incompleta donde faltaba la figura de la abuela, mientras Diego preguntaba constantemente si había hecho algo malo para que yo me fuera. Su dolor inocente era lo único que verdaderamente me rompía el corazón. Ambientes antes confortáveis tornaram-se espaços de tensão contínua crescente. La casa que había sido mi hogar por décadas se convirtió en un campo de batalla donde Clara y Julián se atacaban mutuamente, mientras los niños se refugiaban en sus habitaciones para escapar de los gritos constantes.
Eles experimentaram a mesma sensação de abandono emocional que me impuseron. Por primera vez en sus vidas, Clara y Julián sintieron lo que era vivir sin el amor incondicional de alguien que los sostuviera emocionalmente. La diferencia era que ellos habían elegido rechazar ese amor. Yo simplemente había dejado de ofrecerlo. E entenderam lentamente que su perda no era material, era humana. Más allá del dinero y las propiedades, habían perdido a la única persona que los amaba sin condiciones, que celebraba sus logros sin envidia, que los perdonaba sin rencor. Habían destruido el vínculo más puro que tenían en sus vidas. O vacío que deixei era mayor do que imaginaban soportar. Mi silla vacía en la mesa del comedor se convirtió en un recordatorio diario de lo que habían perdido por su crueldad. Era un vacío que ninguna cantidad de dinero o éxito profesional podría llenar jamás. El vacío insoportable que yo había dejado en sus vidas finalmente los obligó a buscar una confrontación directa. Después de semanas de manipulaciones indirectas y presión a través de terceros, llegó el momento del enfrentamiento que sabía inevitable, pero que ya no temía. Después de semanas, Julián pidió verme para hablar seriamente, sin intermediarios. Su llamada llegó un martes por la tarde, cuando yo estaba lijando la gaveta superior de la cómoda de mi abuela. Su voz sonaba quebrada, desesperada, muy diferente al tono autoritario que había usado durante décadas. Acepté encontrarlo en una cafetería pública para garantizar ambiente seguro. Elegí El Rincón, un lugar céntrico donde conocía a varios empleados y me sentía protegida. Ya no confiaba en estar a solas con él en espacios privados, no después de haber visto su capacidad para la violencia emocional. Llegó abatido, con ojeras profundas y mirada rota por orgullo herido. El hombre que se sentó frente a mí era una sombra del Julián arrogante que conocía. Su ropa arrugada, su cabello despeinado, sus manos temblorosas revelaban el costo emocional de enfrentar las consecuencias de sus actos. Inició hablando de dinero, revelando aún su incapacidad emocional profunda. «Mamá, el negocio se está viniendo abajo. Necesito saber si podemos llegar a algún acuerdo económico. Los niños van a sufrir si perdemos la casa», comenzó, como si yo fuera un banco al que pudiera negociar nuevas condiciones de préstamo. Intentó convencerme de que necesitaban estabilidad para criar a los niños. «Piensa en Sofía y Diego. Ellos no tienen culpa de lo que pasó entre nosotros. Merecen tener seguridad económica para su educación, su futuro», argumentó apelando a mi amor por mis nietos como último recurso desesperado. Respondí que estabilidad no se construye sobre humillación ni abuso cotidiano. La verdadera estabilidad para los niños sería crecer en un hogar donde se respete a los mayores, donde se valore la gratitud, donde no se normalice el maltrato como entretenimiento familiar. Le expliqué con una serenidad que lo desconcertó visiblemente. Clara llegó inesperadamente, interrumpiendo con tono acusatorio y dramático. Entró como una tormenta, con los ojos rojos de llorar y gesticulando teatralmente. «Aquí estás, escondida como una fugitiva después de destruir a tu propia familia», gritó lo suficientemente fuerte para que otras mesas voltearan a vernos. Me llamó egoísta por destruir la familia, evitando asumir responsabilidad propia. «Eres una egoísta que piensa solo en ti misma. Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos pagas con esta crueldad», declaró, reescribiendo completamente la historia para convertirse en la víctima de mi ingratitud inexplicable. Le pedí que listara un solo sacrificio hecho por ella sinceramente. «Clara, nombra una sola cosa que hayas sacrificado por mí en todos estos años. Un solo momento en que hayas puesto mis necesidades antes que las tuyas». Le solicité manteniendo la voz tranquila pero firme, mirándola directamente a los ojos. Guardó silencio, incapaz de mencionar siquiera una actitud verdadera. Sus labios se movían como si quisiera hablar, pero no salía sonido alguno. Buscó en su memoria algún ejemplo de generosidad hacia mí y no encontró nada. La verdad la había dejado completamente muda. Julián lloró diciendo que no sabía que me lastimaba tanto tiempo. «Perdóname, mamá. Yo no me daba cuenta de que te hacíamos sentir mal. Nunca fue nuestra intención herirte.
Sollozó como un niño que acabara de entender que sus travesuras tienen consecuencias reales para otros. Le expliqué que la ignorancia no elimina la responsabilidad emocional nunca. Julián, cuando una persona grita de dolor, cuando alguien llora de tristeza, cuando una anciana tiembla de humillación, no se necesita un manual para entender que algo está mal. La crueldad no se vuelve inocente por ser inconsciente. Clara insistió en recuperar el testamento. Respondí que ya estaba registrado uno nuevo. ¿Dónde está el testamento original? Podemos reconstruir todo. Seguramente tienes copias, demandó con desesperación. Ya firmé un nuevo testamento ante notario, Clara. Lo que se quemó era el pasado. Mi futuro ya está decidido. Les dije claramente que me perdieron antes del documento, no después. El testamento era solo un papel. Lo que perdieron fue mi respeto, mi confianza, mi amor incondicional. Eso no se puede recuperar con disculpas tardías o promesas de cambio. Declaré con una claridad que cortó el aire como una espada. Mi voz firme los obligó a enfrentar su crueldad sin máscaras. Por primera vez en décadas, mis palabras tenían el peso de la verdad absoluta. No había lugar para justificaciones, minimizaciones o reinterpretaciones. La realidad de su comportamiento quedó desnuda ante sus propios ojos. Clara salió furiosa, incapaz de ver su reflejo en mi verdad. «Estás loca. Eres una mujer amargada que destruye a su propia familia por caprichos», gritó antes de salir del café dando un portazo. Era más fácil declararme demente que aceptar su responsabilidad en la destrucción de nuestro vínculo. Julián quedó sentado, derrotado, como niño perdido sin brújula emocional. Se quedó ahí, con los hombros hundidos, mirando su taza de café frío, procesando lentamente que había perdido a su madre para siempre. No por mi muerte, sino por su propia crueldad acumulada durante años. Me pidió perdón entrecortado, pero yo ya no buscaba excusas de él. «Lo siento, mamá, lo siento mucho», repetía entre sollozos. Pero sus disculpas llegaban demasiado tarde y por las razones equivocadas. Se disculpaba por las consecuencias, no por los actos, por la pérdida económica, no por el daño emocional. Lo abracé brevemente, no para consolarlo, sino para despedirme emocionalmente. Fue un abrazo de cierre, de final definitivo, como el que se da en un velorio, reconociendo que algo ha muerto y no volverá a vivir. En ese momento, Julián dejó de ser mi hijo para convertirse en un extraño que una vez conocí. Salí de esa cafetería más libre de lo que imaginé ser jamás. Con cada paso que me alejaba de esa mesa, sentía cómo décadas de cadenas emocionales se rompían definitivamente. No había vuelta atrás posible, y por primera vez en mi vida, esa certeza me llenaba de paz en lugar de terror. La paz absoluta que sentí al salir de esa cafetería me acompañó durante los días siguientes, como si finalmente hubiera encontrado el ritmo natural de mi propia existencia. Por primera vez en décadas, mi vida comenzó a fluir según mis propios deseos. Me mudé temporalmente a un pequeño estudio que Irene me ayudó a encontrar. Era un espacio luminoso en el segundo piso de una casa antigua, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada de las tardes. El lugar tenía la tranquilidad perfecta para comenzar mi nueva vida sin interferencias. Pinté las paredes de un color suave que me recordaba juventud perdida. Elegí un tono durazno pálido que había visto en una revista años atrás. Mientras pasaba la brocha lentamente, recordé a la joven Eulalia que soñaba con tener su propio espacio decorado según sus gustos, sin tener que consultar a nadie. Organicé un espacio para restauración de muebles, mi nueva pasión vital. Junto a la ventana principal instalé mi mesa de trabajo, con todas las herramientas ordenadas meticulosamente. Era mi santuario personal, donde cada objeto tenía un propósito y un lugar específico que solo yo decidía. Planté lavandas en macetas que perfumaban todo el departamento cada mañana. El aroma dulce y relajante me despertaba naturalmente, sin necesidad de alarmas estridentes. Era como vivir dentro de un jardín secreto donde solo crecían cosas hermosas y tranquilas. Descubrí que disfrutaba desayunar sola, escuchando música antigua relajante. Carlos Gardel, Agustín Lara, Mercedes Sosa llenaban mis mañanas con melodías que había olvidado que me gustaban.
Desayunaba despacio, saboreando cada sorbo de café sin prisa ni interrupciones. Volví a leer novelas que abandoné hace décadas por falta de tiempo propio. 100 años de soledad, La casa de los espíritus, Como agua para chocolate, me esperaban pacientemente en la biblioteca municipal. Leía por puro placer, sin culpa por el tiempo perdido. Caminé por parques observando niños jugar, sin sentir carga ni obligación. Ya no veía pequeños que necesitaran mi cuidado constante, sino simplemente la alegría pura de la infancia desarrollándose libremente. Podía disfrutar su energía sin sentir responsabilidad sobre ella. Sentí que mi mente rejuvenecía mientras mis manos creaban piezas hermosas. La cómoda de mi abuela había recuperado su esplendor original bajo mis cuidados. Cada mueble que restauraba me enseñaba que la belleza puede renacer después de años de abandono. Me inscribí en un curso nocturno de historia del arte decorativo. Los martes y jueves por la noche aprendía sobre estilos, épocas y técnicas. Era estudiante nuevamente a los 71 años, absorbiendo conocimientos por el simple placer de aprender. Conocí mujeres mayores que también renacían después de vidas sacrificadas. Carmen había dejado a un esposo controlador a los 65. Rosa había abierto su primera librería a los 70. Éramos una hermandad de mujeres tardíamente libres. Compartimos historias, miedos y risas profundas que curaban heridas invisibles. Nuestras conversaciones durante los descansos del curso se convirtieron en sesiones de sanación mutua. Entendíamos el dolor de haber vivido para otros durante décadas. Entendí que no era tarde para nada, que la vida aún esperaba. Cada día traía posibilidades nuevas, un libro por descubrir, una técnica por aprender, una amistad por cultivar. El tiempo ya no era mi enemigo, sino mi aliado en esta aventura del renacimiento. Mi cuerpo se relajó y mis dolores crónicos disminuyeron considerablemente. Sin el estrés constante de anticipar humillaciones, mis músculos se aflojaron. Mi presión arterial se normalizó. Era como si mi cuerpo hubiera estado en estado de alerta permanente durante años. Dormía tranquila, sin sobresaltos ni insultos disfrazados de bromas. Mis noches se llenaron de sueños pacíficos donde yo era siempre la protagonista de mis propias aventuras. Ya no soñaba con escenarios donde tenía que defenderme o justificarme. Mis nietos me enviaban dibujos, manteniendo vínculo tierno e inocente. Sofía me dibujó en mi nuevo apartamento rodeada de flores. Diego me hizo una tarjeta que decía, «Te quiero, abuela Eulalia». Sus gestos puros me recordaban que el amor verdadero existe sin condiciones. Establecí con Julián comunicación limitada, respetuosa, sin manipulación ni exigencias. Hablábamos brevemente cada 15 días sobre temas neutros: el clima, las noticias, el bienestar de los niños. Era una relación cordial pero sin intimidad emocional. Clara se mantuvo distante, incapaz de lidiar con límites que desconocía. No intentaba contactarme directamente, consciente de que ya no respondería a sus manipulaciones emocionales. Para ella, yo me había vuelto inaccesible e impredecible. Sentí orgullo de mí misma por primera vez en muchos años vividos. Cada pequeño logro era celebrado. Terminar un libro, completar una restauración, hacer una nueva amiga. Ya no minimizaba mis éxitos, ni los atribuía a la suerte o circunstancias externas. Mi vida estaba, finalmente, naciendo a partir de mí, no de ellos. Cada decisión surgía de mis propios deseos y necesidades. Era la arquitecta de mi propia existencia, construyendo día a día la mujer que siempre había querido ser. La serenidad se instaló en mi corazón como visita que finalmente permanecía. No era la calma tensa de quien reprime emociones, sino la paz profunda de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Era una tranquilidad que sabía duradera y merecida. La serenidad que había encontrado en mi nueva vida se consolidó cuando comencé a ver los frutos inesperados de mi decisión. Meses después del enfrentamiento final, la realidad había alcanzado a todos los involucrados de maneras que ninguno habíamos previsto. Clara finalmente enfrentó críticas sociales por su trato cruel hacia mí públicamente.
Las madres del colegio de los niños habían comenzado a excluirla de reuniones y eventos sociales. Una mujer que maltrata a su suegra anciana no es alguien con quien queremos asociarnos, le dijeron directamente cuando intentó organizar una fiesta de cumpleaños para Diego. Julián perdió oportunidades laborales por depender siempre de mis recursos anteriores. Su reputación profesional se vio manchada cuando se supo que había comprometido propiedades que no eran suyas como garantía para proyectos. Los inversionistas perdieron confianza en alguien que no tenía estabilidad financiera real sin el subsidio materno. Mis nietos expresaron tristeza por la tensión familiar generada por adultos irresponsables. Sofía, ahora con 13 años, me preguntó directamente durante una de nuestras conversaciones telefónicas: «Abuela, ¿por qué mis papás fueron tan crueles contigo? No entiendo cómo pudieron lastimarte si tú siempre fuiste buena con nosotros». Clara intentó disculparse, pero sus palabras carecían de transformación interna real. Me envió una carta larga explicando que había estado estresada y que nunca quiso lastimarme. Pero en ningún momento reconocía patrones de comportamiento o mostraba comprensión genuina del daño causado durante años. Julián pidió segunda oportunidad como hijo, no como heredero desesperado. «Quiero recuperar a mi madre», me dijo durante una llamada nocturna. «No me importa el dinero. Solo quiero que sepas que te amo y que lamento haberte perdido». Sus palabras sonaban sinceras, aunque llegaran demasiado tarde para reparar completamente el daño. Acordé iniciar una relación mínima desde que respetara mis límites firmemente establecidos. «Podemos intentar construir algo nuevo, pero bajo mis condiciones», le respondí. «Nada de manipulación emocional, nada de exigencias económicas, nada de críticas sobre mi nueva vida». Les aclaré que jamás volvería a vivir bajo su techo nuevamente. «Mi casa ahora es mi espacio sagrado», les expliqué. «Si quieren visitarme, serán bienvenidos con cita previa y respeto mutuo. Pero los días de vivir para servir a otros han terminado para siempre». Decidí donar parte de mis bienes a mujeres mayores vulnerables necesitadas. Contacté a la Fundación Esperanza Dorada y establecí un fondo para madres abandonadas por sus familias. Era mi forma de transformar el dolor en propósito, de crear algo positivo desde la traición experimentada. Abrí un pequeño taller comunitario enseñando restauración como terapia emocional. Manos que Sanan se convirtió en refugio para mujeres que, como yo, necesitaban reconstruir no solo muebles, sino sus propias vidas después de experiencias traumáticas. Descubrí una vocación tardía que me llenó de sentido auténtico y libertad. Ver cómo otras mujeres recuperaban su autoestima mientras restauraban piezas antiguas me dio un propósito que nunca había experimentado. Era más gratificante que cualquier reconocimiento familiar que había buscado. Recibí cartas agradecidas que sanaron profundamente mi autoestima debilitada. «Gracias a su taller encontré mi valor otra vez», escribía María, una viuda de 60 años. «Usted me enseñó que nunca es tarde para comenzar de nuevo», me decía Elena, quien había dejado un matrimonio abusivo a los 58. Mis nietos visitaron mi taller y me miraron con admiración genuina. «Abuela, eres increíble», exclamó Diego al ver una mesa que había restaurado completamente. Por primera vez me veían no como la anciana que existía para servirlos, sino como una mujer talentosa e independiente. Julián reconoció finalmente mi valor más allá del dinero que otorgaba antes. «Nunca me di cuenta de todo lo que sabías hacer», admitió durante una visita al taller. «Siempre te vi como mi madre, no como Eulalia, la persona con sus propios talentos y sueños». Aceptó que la pérdida fue consecuencia directa de su maltrato prolongado. «Yo destruí nuestra relación con mi egoísmo y falta de respeto», confesó con lágrimas sinceras. «No puedo culpar a nadie más. Perdí a la mejor persona de mi vida por mi propia crueldad». Clara lloró al entender que destruyó un vínculo que nunca recuperaría completamente. La vi una tarde parada frente a mi taller, observando desde la vereda mientras yo enseñaba a un grupo de mujeres. Sus lágrimas silenciosas revelaban la comprensión tardía de lo que había perdido para siempre. Yo avancé sin rencor, pero sí con claridad luminosa sobre mi propio valor. No guardaba odio hacia ellos,
pero tampoco permitiría que el perdón significara volver a patrones destructivos. Había aprendido la diferencia entre amor incondicional y tolerancia al abuso. La Fundación inauguró una sala en homenaje a Eulalia, renacida a los 71. El reconocimiento público de mi transformación me llenó de orgullo genuino. Era prueba tangible de que mi vida había adquirido significado más allá del rol familiar tradicional. Sentí orgullo por dejar un legado que transformaría vidas más que cualquier testamento. Las mujeres que pasaban por mi taller llevaban conmigo herramientas emocionales para enfrentar sus propias batallas. Era una herencia viva que se multiplicaba infinitamente. Caminé hacia mi hogar nuevo, ligera, libre y finalmente dueña de mí misma. Cada paso resonaba con la certeza de haber elegido correctamente. Mi casa pequeña me esperaba llena de luz, perfumada con lavanda, decorada según mis gustos exclusivamente. Allí concluí que a veces quemar un papel es encender una vida completa. Aquella cerilla que destruyó mi testamento había sido la chispa que inició mi verdadero renacimiento. No había perdido una herencia, había ganado una existencia auténtica y digna. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. ¡Hasta allá!